Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. The 9,586th meeting of the Security Council is called to order. At the outset of the meeting, I should like, at the request of the delegation of the Russian Federation and on behalf of the members of the Security Council, to ask that all those present now stand and join in observing a minute of silence to present its condolences and sympathy to the government and people of Russia and in the memory of victims of the heinous and cowardly terrorist attack at the concert hall in Moscow region, the Russian Federation, on 22nd of March. I now invite you to stand and observe a minute of silence. Thank you. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East, including the Palestinian question. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Israel and Yemen to participate in this meeting. It is so decided. I propose that the Council invite the permanent observer of the Observer State of Palestine to the United Nations to participate in the meeting in accordance with the provisional rules of procedure and previous practice in this regard. There be no objection. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of Item 2 of the agenda. Members of the Council have before them document S/2024/254, the text of the draft resolution submitted by Algeria, Ecuador, Guyana, Japan, Malta, Mozambique, Republic of Korea, Sierra Leone, Slovenia, and Switzerland. The Council is ready to proceed to the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements before the vote. I give the floor to the representative of Mozambique. Mr. President,
Señor presidente, I have the honor es para mí un honor to introduce this draft resolution presentar este proyecto de resolución on behalf of the 10 elected en nombre de los members 10 miembros of the electos Security del Council, Consejo de Seguridad, namely a Algeria, saber, Argelia, Ecuador, Guyana, Japan, Japón, Malta, Republic of Korea, República de Corea, Sierra Leone, Sierra Leona, Slovenia, Eslovenia, Switzerland, Suiza and my own y country, mi país, Mozambique. Mozambique. We wish to commend the presidency of Japan for Elogiamos a convening la this presidencia meeting de Japón por haber in order to convocado take la presente action sesión on this para important pronunciarnos resolution sobre esta on the Middle resolución tan East, importante including sobre the Oriente Palestinian Medio, question. incluida la cuestión palestina. We express our deep appreciation to all Expresamos nuestro members más of this sincero council agradecimiento for a todos their los miembros del efforts Consejo and inputs por sus on this draft contribuciones resolution y sus aimed esfuerzos at ending the para el desarrollo de este catastrophic proyecto de situation resolución in que the tiene el Gaza propósito Strip. de poner fin a la situación catastrófica en la Mr. franja de President, Gaza. the situation in Gaza Señor presidente, is a matter of grave la concern situación en to the Gaza entire suscita international honda community. preocupación a toda la comunidad Indeed, the internacional. escalation of the conflict in the Efectivamente, Gaza Strip la intensificación de and la its violencia en la catastrophic franja de Gaza, consequences sus are a consecuencias clear catastróficas, threat to international representan una peace amenaza and clara a la paz y security. la seguridad internacionales. In this context, En ese the contexto, E10 felt el compelled to table se this sintió draft resolution abocado a before you. presentar este proyecto de resolución que tienen ante The ustedes. 15 members of this council, Los 15 miembros del Consejo, individually and a collectively, título individual y a título have a colectivo, mandate under the Charter tienen, to de work conformidad con la for the Carta, maintenance el mandato of de international obrar peace en and pro security, de la paz y la seguridad and their internacionales. actions impact the entire Sus international acciones tienen una community. repercusión sobre toda la This comunidad is the internacional. strong conviction that led to the drafting Guiados of the por esta text firme that we convicción, are considering redactamos this este proyecto morning. de resolución que tenemos ante nosotros This esta mañana. council has been consistently unanimous El Consejo se ha in its mantenido agreement on the unánime obligation of the parties respecto in conflict a que to las partes de respect conflicto international tienen la law, obligación de respetar el derecho including the internacional, international humanitarian incluido law el derecho internacional and the humanitario international human rights law. y el derecho internacional de derechos The humanos. 10 have always El E10 supported the call for siempre an immediate ceasefire in apoyado Gaza as a el llamado a un fundamental cese al step. fuego inmediato en Gaza For this reason, como objetivo and in fundamental, motivo por el respect cual, for the holy month y of respetando Ramadan, el mes sagrado de we have Ramadán, proposed the present resolution that presentamos demands an esta immediate ceasefire resolución que during this demanda un sacred cese al period, fuego inmediato leading to a permanent and sustainable que conduzca ceasefire. a un alto al fuego At permanente the y same sostenible. time, the draft Al resolution tiempo, demands el the proyecto de immediate and resolución unconditional release of all exige hostages la liberación and inmediata e incondicional de emphasizes todos los that rehenes humanitarian access y must be pone de allowed relieve que to se debe address their medical permitir el and acceso other humanitario para humanitarian atender needs. a las necesidades médicas y These humanitarias. have been among our key demands Estas for han sido weeks. nuestras peticiones principales desde The hace draft semanas. resolution El further proyecto demands de resolución that the parties además comply exige with their que las partes obligations cumplan under international con las law, as we obligaciones said before, en virtud including del derecho international humanitarian internacional, law incluido and human el DIH rights law. y también el derecho de los derechos humanos. The draft resolution El proyecto also de resolución emphasizes también the need for the insiste parties en la to necesidad abide by the de que pertinent las resolutions partes adopted by cumplan this con council, las resoluciones que ha adoptado including este Consejo. resolutions Ahí se incluye 2712 la resolución and 2712 y la 2023. 2720, ambas de The 2023. 10 have Los 10 electos adopted a consultative approach han seguido during un the enfoque negotiation process consultivo of this durante text. el proceso de negociación de este We texto. have consulted Hemos consultado extensively
and in good extensis faith y de buena fe, with all members con of todos this los council miembros de in este a Consejo, frank, open, de and manera flexible franca, manner, with abierta the aim of y achieving flexible, a text con el that objetivo addresses de lograr the un situation texto in Gaza. que trate la situación The en Gaza. adoption of this draft La resolution adopción de este will certainly proyecto be de another resolución, important step desde luego que sería this council can build un paso upon muy importante que podría dar este comprehensively Consejo y en el que address basarse the crisis después para in hacer Gaza. frente a esta crisis de manera completa. Given the utmost urgency Habida cuenta of the de la situation, urgencia we call upon all de members esta of situación, this council, le pedimos a todos all los and miembros each member del of this Consejo, council, a todos to y cada vote in uno favor de of this todos y cada resolution. uno de los miembros de este Consejo que While voten this a favor resolution is del crucial, proyecto de resolución. it is essential La that we resolución continue es crucial, working pero towards también es a esencial que comprehensive sigamos ceasefire and a trabajando en lasting pro peace de un in the alto el region. fuego completo y una I paz thank you, duradera Secretary. en la región. Muchísimas gracias, I señor thank the presidente. representative Le doy of las Mozambique gracias al for their representante statement. de Mozambique por I esta give the floor to the intervención y representative of procedo a Russian ofrecer Federation. la palabra al representante de la Federación de Rusia. Mr. President, Señor presidente, muchas gracias. we are extremely stunned and disappointed about the way the work on Estamos the draft muy resolution in the last 24 hours was decepcionados done. por cómo se ha trabajado con este proyecto de resolución en las The últimas fact that the word 24 permanence horas. in OP1 En el párrafo relation to a dispositivo ceasefire is 1 proposed to be replaced by a more weak se wording. propone sustituir Something permanente we por un learned about a término little more than an hour before the beginning of the más meeting. suave, That y is eso es algo que se ha We comentado all tan solo received una hora instructions antes for the de la reunión. vote Esto es on the text inaceptable. Todos that recibimos contained the word instrucciones permanent, para and votar we el believe texto that that que is of contiene fundamental la palabra importance. permanente, All of the haciendo referencia al remaining fuego. Nos parece wording importante. El leaves too resto broad de an la area for redacción interpretation, deja demasiado which margen could para la allow Israel to interpretación, resume lo its cual le military podría operation in the permitir a Gaza Israel Strip reanudar at sus any operaciones moment militares en la following franja the de Gaza en cualquier expiry of the momento, ceasefire, una vez que venciera el alto el fuego, we today hope will be que established. esperemos que precisamente se declare In order to hoy. avoid this scenario, we Para would like to make evitar an oral esta amendment to the situación, text and queremos return the proponer word una permanent enmienda in oral al OP1. texto y que In so vuelva doing, la palabra it would permanente read al as primer it párrafo, read y entonces in quedaría the previously tal y issued como resolution, estaba en la versión demands an anterior, immediate a saber, ceasefire exige for the un alto month el of fuego Ramadan, inmediato para el mes de respected Ramadán, by all parties, respetado por leading todas to a las permanent partes, que sustainable conduzca a un ceasefire, alto el and fuego also demands the sostenible, immediate permanente y duradero, y and exige también unconditional la liberación inmediata e release of all incondicional de hostages, todos los as well rehenes, as y ensuring que se humanitarian garantice el access acceso to address humanitario their medical para and other atender sus humanitarian needs, necesidades médicas y and otras further necesidades demands humanitarias. that Se the exige parties además comply que with las their partes obligations cumplan sus under obligaciones international en law virtud del in derecho relation internacional en to relación all persons they detain. con todas las personas que Thank you. detengan. Muchas Thank you. gracias. I thank the representative Le of doy Russian las gracias Federation al for their representante de la statement. Federación de Rusia por esta intervención. Members of the Council have before them a Los proposed miembros del amendment Consejo han submitted recibido by una Russian Federation propuesta de to the enmienda text que ha of the presentado draft la resolution Federación de contained in Rusia the al texto document del proyecto de resolución que figura en el documento S-2024-2024-254 submitted by Algeria, que han Ecuador, presentado Argelia, Guyana, Ecuador, Japan, Guyana, Malta, Japón, Malta, Mozambique, Mozambique, Republic la of República de Korea, Corea, Sierra Leone, Slovenia, and Switzerland. Eslovenia y Suiza. Rule 36 of the Council's El Provisional Rules artículo of Procedure 36 del states, reglamento inter alia, provisional del the following. Consejo dice, entre otras When cosas, an lo amendment siguiente. adds to or deletes from the text of a motion Cuando or una draft resolution, enmienda that amendment shall be voted on first. Añade o resta Accordingly, algo I al intend proyecto to de put the resolución, la enmienda se vota primero. proposed amendment to the vote first. Entonces propongo que votemos primero esta enmienda. Will those in favor of Aquellas proposed amendment, delegaciones a please favor de la raise enmienda their hand. propuesta, por favor, alcen la mano. Against? Votos en contra. Abstentions? Abstenciones. The result of the voting is as Resultado de la follows. votación. 3 votes in favor, 3 votos a favor, 1 vote against, Un voto en 11 contra. abstentions. 11 abstenciones.
The proposed amendment has not been adopted, La enmienda having no failed to queda obtain the adoptada required porque number no ha of votes. obtenido el número de votos requerido. I shall put the draft resolution to the vote now. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Will those in favor of the draft Delegaciones resolution a favor contained del in proyecto document de resolución que figura en el documento S/2024/254, please raise their hand. por favor, alcen la mano. Those against. ¿Votos en contra? Abstention. ¿Abstenciones? The result of the voting is as Resultado de la follows. votación. 14 votes in favor, 14 votos a 0 favor, vote against, 1 0 votos en abstention. contra, una abstención. The draft resolution has been adopted as Resolution 2728, 2024. Como resolución 2728 de 2024. I now give the floor to those members of Ofrezco la the palabra Council ahora a who aquellos wish to miembros del make Consejo statements que after the vote. desean realizar una intervención I give the floor después to de the la votación. representative of Algeria. Ofrezco la palabra al representante de Argelia. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. Muchísimas أود gracias, أن señor أشكر presidente. جميع I would أعضاء like to المجلس thank Me gustaría all the darle Council las members gracias for a their todos los flexibility miembros del and Consejo the por constructive la way flexibilidad y por la manera tan that constructiva allowed us today en la que han operado قرار to y que nos adopt ha permitido hoy this long-awaited la resolution. adopción de esta resolución que tanto se ha hecho وقف esperar. إطلاق A النار بغزة resolution that calls Una for resolución an immediate ceasefire que pide in the Gaza Strip un alto el fuego inmediato en la franja de in Gaza, order للمجازر to put an end Para to the لا تزال massacres poner fin للأسف that مستمرة منذ unfortunately a are still las ongoing masacres over the past 5 months. que ذاق siguen produciéndose, خلالها y esto desde الشعب hace 5 الفلسطيني meses. كل Over أشكال the past العذاب 5 months, كل أشكال the A lo largo Palestinian de los 5 people meses que han transcurrido, has suffered لقد greatly. استمر el حمام pueblo الدم طويلا palestino This bloodbath وبأشكال has بشعة continued for far too long. ha sufrido lo indecible y el derramamiento de sangre ha continuado durante ووضع demasiado حد tiempo. له It is our obligation Tenemos la to put an obligación end to this de bloodbath poner before it is fin too late. a este derramamiento de sangre antes de que sea tarde. Finally, يلتقي مجلس Finalmente, لحجم finalmente, the المسؤولية Security el Council Consejo de Seguridad عليه is shouldering its responsibility asume su باعتباره responsabilidad المسؤول الأول as the عن حفظ السلم primary organ والأمن responsible الدوليين como el for órgano maintaining international peace and security لمطالب It is responsable del finally mantenimiento de la paz y responding seguridad internacional. to the calls Finalmente, of the responde international a community los llamados de la comunidad internacional. مرارا وتكرارا these repeated calls السيد الأمين Estos العام llamamientos أنطونيو غوتيريش not only from the international community but que also from no the solo Secretary General, venían Mr. de la Antonio comunidad Guterres. internacional, sino también del secretario And once general, again, we el renew excelentísimo señor our Antonio support Guterres, to the Secretary y una General vez más for his noble queremos position renovar nuestro ونصارته apoyo al secretario general por and for la his nobleza support de su postura to y por this just el cause. apoyo وهذا que ha ofrecido a esta causa رغم justa. الحملات المغرضة Despite the heinous التي campaigns A تتعرض pesar that were launched against him. de la campaña Mr. abyecta President, que se lanzó contra عند él. التصويت Señor presidente, على مشروع قرار التي when تقدمت we به voted الجزائر الشهر on الماضي the draft resolution tabled by وعدنا Algeria last month,
Cuando votamos el proyecto de resolución que presentó Argelia el mes pasado, that we will spare no effort que no ahorraríamos en and we esfuerzos will continue y que to seguiríamos work hard to make sure trabajando that the Security duro Council para is procurar abiding que el by Consejo its full de Seguridad responsibility. asumiera la responsabilidad que le compete. That Y en aquella we will ocasión prometimos come también back que volveríamos once again una vez más to knock on the doors of the Security a Council. tocar a las puertas del Consejo And here de we Seguridad. are today, Y aquí estamos, alongside hoy, junto all 10 elected a member los states, demás miembros to convey a clear electos message to the del Consejo de Palestinian Seguridad people. para transmitir un mensaje claro message al is pueblo as follows. palestino. Y el mensaje The es el international siguiente. community La comunidad in its internacional en su totalidad تشعر ولم تتخلى عنكم. did not abandon you. تشعر la بآلامكم. comunidad internacional Feels your no suffering. os ha abandonado. سيد La comunidad الرئيس، It did internacional not abandon you, Mr. siente President. vuestro sufrimiento y no os ha abandonado. Adopting today's Señor ما presidente, resolution هو إلا بداية is only the beginning la adopción de la resolución en el día de hoy no es más que el to principio. meet the aspirations of the No es Palestinian más que el people. primer paso para ونتطلع atender a las aspiraciones del pueblo palestino. المحتل الإسرائيلي We look forward بهذا to the القرار. commitment and the وأن compliance of Seguimos the pendientes Israeli يتوقف occupying del power compromiso y del with this cumplimiento resolution de For la them resolución por parte de la to potencia put an ocupante end Israel, to the bloodbath para que pongan without fin any al conditions derramamiento de الشعب sangre الفلسطيني. sin más and condiciones, the suffering of the que Palestinian acabe people. el sufrimiento من del pueblo واجبه palestino. It is the أن responsibility يسعى على of the ضمان Security El Council Consejo de Seguridad to tiene la ensure the responsabilidad implementation de of the provisions garantizar of this que se resolution. apliquen las disposiciones de esta resolución. أؤكد In conclusion, Mr. أن President, الجزائر Para concluir, ستعود I señor reaffirm presidente, that قريبا me gustaría تخاطب reafirmar lo مجلس siguiente. الأمن will مرة أخرى return once again before the Argelia Security Council volverá توجيهات رئيس al الجمهورية Consejo السيد عبد المجيد تبون under the instructions of حتى His تكون Excellency the President دولة of the فلسطين Republic, siguiendo las instrucciones del To excelentísimo make señor sure presidente that de la República Palestine returns para to its garantizar natural y procurar que status Palestina vuelva as a a su condición full-fledged natural como miembro بالأمم de المتحدة a sovereign pleno member derecho, states of un the United Estado Nations. I thank miembro you. soberano de las Naciones Unidas. Muchísimas I thank gracias. the representative Le of doy las Algeria for gracias their al statement. representante de Argelia I por give the esta floor to the intervención. representative Y ahora of the United States. ofrezco la palabra a la representante de los Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. At the top, I want to express my deepest Vaya condolences por delante to the families and mi loved más ones of sentido last pésame a week's terrorist las attack in familias Moscow. y a los seres We queridos de condemn las víctimas terrorism del in ataque all its terrorista en forms Moscú. and Condenamos el stand in terrorismo en todas solidarity sus with the formas Russian people y expresamos nuestra in grieving the solidaridad loss con el of pueblo life from ruso this horrific que event. ahora están Colleagues, sumidos today en el this luto por council la spoke pérdida out de in estos support seres of the queridos. ongoing diplomatic efforts El led Consejo by the está United States, apoyando los Qatar, esfuerzos diplomáticos Egypt, dirigidos to por los bring Estados about an Unidos, Qatar y immediate and Egipto sustainable para traer ceasefire, un alto al fuego secure inmediato the y immediate sostenible release of all y la hostages, liberación segura and de help todos alleviate los the rehenes y tremendous para suffering intentar of aliviar el Palestinian sufrimiento civilians in tremendo Gaza por el who que are in están dire pasando need los of civiles protection palestinos en and Gaza, que life-saving necesitan urgentemente humanitarian protección, assistance. así como asistencia The humanitaria United que les States salve la fully vida. supports Los Estados these Unidos critical apoyan objectives. plenamente In estos fact, they objetivos were the esenciales. foundation De hecho, of the resolution fueron we el put forward fundamento de last la week, resolución que a resolution presentamos la that semana Russia and pasada. China vetoed. Una But resolución colleagues, the que United China States y la Federación de support Rusia for vetaron. these Pero objectives
el apoyo de los Estados Unidos a estos objetivos no es meramente retórico. Estamos trabajando contrarreloj para avanzar a través de la diplomacia en el terreno, porque sabemos que solo a través de la diplomacia vamos a poder impulsar este trabajo. Nos estamos acercando a un acuerdo para el alto al fuego con la liberación de los rehenes, pero todavía no hemos llegado. El alto al fuego se hubiera podido producir hace meses y jamás hubiera querido liberar los rehenes hace meses. Sin embargo, Hamas sigue estando en el camino de la paz, cavando túneles bajo las ciudades gazatíes y también detrás de la infraestructura civil y escondiéndose detrás de la población civil. Así que hoy lo que le pido a los miembros del Consejo y a los Estados miembros en todas las regiones del mundo es, por favor, hablen y pidan claramente que jamás acepte el acuerdo que se ha puesto sobre la mesa. Y espero no equivocarme, pero no lo espero de la Federación de Rusia y China, que parece que son incapaces de condenar los ataques terroristas de Hamas del 7 de octubre. Tan solo la semana pasada, China y Rusia vetaron una resolución que condenaba este ataque, una resolución que la mayoría del Consejo apoyó y una y otra vez han demostrado que no están interesados en impulsar una paz sostenible a través de esfuerzos diplomáticos. Ni en toda la retórica de la que hacen gala desean hacer una contribución significativa a los esfuerzos humanitarios. Más bien al contrario, utilizan este conflicto terrible como una palanca política para intentar dividir a este Consejo en un momento cuando todos tenemos que estar unidos. Es una marca de cinismo y todos tenemos que hacernos cargo de ello y reconocerlo. Colegas, agradecemos la voluntad de los miembros de este Consejo de mejorar la resolución y recoger algunos elementos que se han evitado. Algunos se han ignorado, incluida nuestra solicitud de añadir una condena a Hamas. No estábamos de acuerdo con todo lo que figura en la resolución y por este motivo, lamentablemente, no hemos podido votar sí. Sin embargo, tal y como he dicho antes, sí que apoyamos plenamente algunos de los objetivos esenciales de esta resolución y estamos convencidos de que era importante que el Consejo se pronunciara y dejara claro que el alto el fuego, cualquier alto el fuego, tiene que ir acompañado de la liberación de todos los rehenes. Y como he dicho antes, el único camino hacia un fin duradero de este conflicto pasa por la liberación de los rehenes. El alto el fuego y la liberación de los rehenes permitirá también que llegue más ayuda humanitaria en Gaza en un momento en el que se acerca cada vez más la hambruna y servirá también de oportunidad para trabajar en pro de un cese de hostilidades sostenibles, para acercarnos a un futuro en el que jamás ya no pueda amenazar a Israel y no se pueda volver a repetir el 7 de octubre y tampoco controle Gaza y utilice a los civiles como escudos humanos. Nos acercaremos a un futuro en el que israelíes y palestinos vivan lado a lado en paz en dos estados democráticos, dos estados propios, algo que no ocurrirá nunca si sigue existiendo Hamas, una organización terrorista que se dedica a la destrucción de Israel y al asesinato de judíos, una organización terrorista que este órgano todavía no ha condenado y es una organización que controla Gaza. Así que, colegas, nos reunimos durante el mes sagrado de Ramadán, que debe ser una época de paz para las comunidades musulmanas en todo el mundo. El 7 de octubre, Simchat Torah, debería haber sido también un día de paz para las comunidades judías. Esta resolución reconoce correctamente que durante el mes de Ramadán tenemos que volver a comprometernos con la paz. Hamas puede hacerlo también aceptando el acuerdo que se ha propuesto sobre la mesa y el alto el fuego puede empezar inmediatamente con la liberación del primer rehén. Así que tenemos que seguir presionando a Hamas para que hagan eso, precisamente. Ese es el único camino para garantizar el alto el fuego y la liberación de los rehenes, tal y como todos pedimos hoy. Eso es lo que significa esa resolución. El alto al fuego, dure lo que dure, tiene que ir acompañado de la liberación de los rehenes. Es el único camino. Muchísimas gracias. Le doy las gracias a la representante de los Estados Unidos por su intervención. Ofrezco la palabra al representante de Eslovenia. Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Today is an important day. Hoy es un día importante. Most of all,
We hope it will signal an sobre important day todo for the porque people of the esperamos Middle que East, sea un día importante a para day that los will help pueblos de silence the Oriente Medio. guns, Un stop the día killing, que free the contribuya a hostages, silenciar las as well as armas, bring a some calm detener to las and muertes, clear liberar over los the sky, rehenes y también para traer clear the algo sky over de Gaza. tranquilidad The y day that marks aclarar the el beginning cielo of the sobre end Gaza. of Hoy pain puede and ser el día suffering en el of que se civilians. marca el principio del fin This del is a dolor y el significant sufrimiento day de for los the civiles. elected members. Se trata de un día muy We importante found para our los miembros voice electos. of an Hemos unifying force inside the encontrado Council. la voz que tenemos This is the como reason fuerza why we are on the Council. unificadora en el Consejo. Y We ese es el showed the motivo leadership por el que for estamos en peace. este Consejo. Y hemos hecho gala de And it is a good liderazgo day en for the pro de la whole paz. Council, Es un buen día as we también aligned para el our Consejo en efforts su and decision totalidad, porque with the hemos calls alineado coming nuestros from the UN esfuerzos General en estas Assembly decisiones and the UN con lo Secretary que General, nos indicaba el from the secretario humanitarian general de las Naciones Unidas, organizations, la Asamblea and General, from the los world organismos public. humanitarios y la opinión We pública demonstrated mundial. that we can find Hemos unity for demostrado que peace, podemos encontrar a small unidad step para la in paz. rebuilding Es un trust paso in the pequeño Council. para la reconstrucción Today's de resolution is la just the confianza en el beginning. Consejo. La resolución de We hoy will need es more el of this unity principio. for Gaza, Tendremos que as well as permanecer for many other unidos para conflicts. Gaza y And también para Slovenia otros is muchos ready. conflictos. Eslovenia Mr. está President, preparada. I don't need, Señor but I wish presidente, to thank my colleagues, the no es elected necesario. members, Sin embargo, as we quiero went darle las through the gracias process a together. mis colegas, los miembros This electos, is Slovenia's porque hemos third pasado por month on este the proceso Council, juntos. and we are looking Llevamos forward 3 to many meses more en el joint Consejo, ventures together y obviamente in search todavía nos of esperan peace. muchos más proyectos comunes I wanted to en thank the búsqueda permanent de members la paz. Quiero for dar las giving us a gracias chance también for a having los trust miembros permanentes in the power of por the darnos EU10 una oportunidad, and for por being confiar patient en el poder during de los 10 negotiations. electos y por ser pacientes Mr. durante President, las we delivered the negociaciones. strongest signal Señor thus far. presidente, enviamos la We señal más demand fuerte an hasta la immediate fecha. ceasefire for Exigimos the month un of alto el fuego Ramadan, inmediato leading para el to mes lasting, del Ramadán, que sustainable nos ceasefire. lleve a un alto el It is fuego a call we have all sostenible been y desperate duradero. to hear Es from the un Council. llamamiento que todos A short and ansiábamos focused escuchar de parte resolution is del a firm Consejo. sign from the Una Council resolución that breve this y conflict concreta must es una stop. señal clara del Consejo de que este It conflicto offers an tiene que parar. opportunity for peace for Ofrece una Palestinians oportunidad de and an paz para los opportunity for palestinos diplomatic y una efforts, oportunidad para including los those of esfuerzos Egypt, diplomáticos, Qatar, and the incluidos los de US, Egipto, to Qatar continue. y de Estados Unidos, para que esto We pueda express our continuar. appreciation for the commitment of Expresamos the nuestro Secretary agradecimiento General, por el compromiso UN del staff secretario members on the general, ground, por los funcionarios de humanitarian Naciones Unidas en el coordinators, as terreno, well as for the los leadership of coordinadores different UN humanitarios y también el agencies, liderazgo de distintos humanitarian and organismos de health Naciones Unidas, organizations, organizaciones including humanitarias UNRWA. y de la salud, incluido el UNRWA. We recall the binding nature of the Security Council Recordamos el resolutions carácter vinculante and de las call for resoluciones swift del Consejo implementation y of pedimos this una clear aplicación resolution, rauda in de esta particular with resolución regards to the clara, ceasefire, sobre todo en lo que al the alto el fuego se unconditional refiere, release of la hostages, liberación and the urgent need incondicional de for los expansion rehenes, así of the como la flow of necesidad humanitarian urgente de que aid. se amplíe la We llegada de la also ayuda reiterate our humanitaria. call for También full respect reiteramos of nuestro international llamamiento law, por el respeto including pleno del derecho international internacional, humanitarian law incluido and el human rights law. DIH y el Thank derecho you. de los derechos humanos. Muchas gracias. I thank the representative of Slovenia for their Doy statement. las gracias al representante de I give the Eslovenia por floor esta to the intervención. representative of the Republic of Ofrezco Korea. la palabra ahora a la representación de la República de Corea. Thank you, Mr. President. Today's adoption of the resolution Muchas proposed gracias, by señor the presidente. La E10, adopción de la including the resolución que Republic of Korea, propusieron los 10 electos, has a incluida la historic República de meaning Corea, in tiene that un it is the significado very first histórico. Es la resolution by this primera Council that resolución demands a de este ceasefire Consejo que in exige un Gaza. alto el fuego en Gaza. After numerous attempts by the Después de Council varios and consistent intentos appeals by lanzados the en el UN Consejo Secretary y General, llamamientos OCHA, constantes and por so parte on, del secretario amid general de la OCHA rising y death otros, tolls. y también considerando las It cifras is de also muertos que no significant that dejan this de is the subir. También first es ever importante resolution que sea introduced by the esta la E10 primera resolución and presentada adopted por on a los Security 10 Council electos y que regional se agenda han item. adoptado en un As tema one regional of the del Consejo. E10, the Republic Como of uno Korea de is esos 10 pleased miembros electos, la by República today's de adoption Corea of the se resolution alegra de la and adopción commends de the la resolución dedicated en el día de efforts of hoy all y encomiamos los E10 colleagues, esfuerzos de todos los colegas including de los Mozambique, E10, E10 incluido coordinator, Mozambique, que Algeria, es nuestro coordinador, representing the views of the Argelia, Arab que world, representa los puntos and de vista Japan, del the mundo árabe, presidency of the y Council, también in the Japón, process of que es drafting and actualmente el negotiating the presidente resolution. del Consejo en el proceso In de la addition, we redacción y appreciate negociación
aprobación de la cooperation resolución. of the También P5, queremos in agradecer la particular the colaboración de los US, 5 for its permanentes, sincere sobre todo and de los utmost Estados Unidos, por la coordination with the coordinación E10 in the spirit sincera of con la que ha compromise. participado en espíritu de compromiso con los 10 In order eventos. for today's resolution to have Para concrete que la resolución de significance hoy tenga un beyond the internal significado politics concreto of the más Security allá Council, de la política it interna must del have Consejo de a Seguridad, tangible impact debe on the tener un situation in the impacto Gaza Strip tangible by sobre la saving the situación en lives la of franja innocent de Gaza, civilians salvando and las vidas de easing the civiles humanitarian inocentes y crisis. aliviando la The crisis situation on humanitaria. the ground in La Gaza situación en must el be terreno different en Gaza before tiene and que ser after this resolution. distinta antes y This después will de only esta be resolución. possible when Esto both solamente será Israel posible and Hamas cuando tanto respect and Israel como faithfully Hamas implement this respeten resolution. y apliquen al Even pie though de it la is letra not la resolución, explicitly coercive under aunque Chapter 7 of the Charter, no esté the parties to the conflict explícitamente must bear in mind that recogido en el this capítulo resolution 7 de reflects la Carta, las the partes en el consensus conflicto of the tienen que international considerar community, que esta resolución one refleja forged el through active consenso de la discussion in the comunidad Security Council and General internacional, Assembly un consenso for more than forjado a 5 través de months. debates activos en el Consejo y en la Asamblea The General most durante más de 5 important thing is meses. implementing Lo the más ceasefire importante es starting right now. aplicar el alto el fuego As defined in the inmediatamente, resolution, tal y como especifica violence la and resolución. firing must be ceased La immediately. violencia y los disparos tienen que cesar Hostages taken by inmediatamente. Hamas, Los Hamas and rehenes other groups tomados por must Hamas be y otros returned to their grupos families tienen que right away. regresar a sus familias Barriers inmediatamente. to the provision of Los humanitarian obstáculos a la assistance entrega must be de la lifted. asistencia The humanitaria entire tienen international que community must levantarse also y la comunidad actively cooperate internacional en to su save totalidad debe civilian lives colaborar and activamente overcome para acute salvar food vidas insecurity civiles y para through superar una humanitarian inseguridad aid alimentaria at aguda scale. a través de la ayuda humanitaria que Restore esté a la basic altura de public las order and necesidades. improve Hay que Gaza's recuperar fundamental el public orden público services, básico y including mejorar health and los servicios sanitation. públicos esenciales de Gaza, And incluida la based on salud y el these saneamiento. achievements, Basándonos preparations en for todo esto, redoubled political habrá que and diplomatic redoblar dialogue to los resolve the esfuerzos por Palestinian un question in the diálogo long político y term diplomático para must resolver la cuestión commence palestina a step largo by plazo. step. Esto también All tendrá que ir parties realizándose will paso a have to paso. take a step back Todas las and partes respond to the tendrán que dar global un paso call atrás to y participate tendrán in que the cause responder of al restoring llamamiento peace mundial de and participar humanity. en la I causa de thank you, Mr. recuperar la paz President. y la humanidad. Muchísimas gracias, señor I thank the presidente. representative Doy of las Republic gracias of al Korea representante for de their la statement. República de Corea por esta I give the intervención floor y to ahora the representative ofrezco of la Malta. palabra a la representante de Malta. Thank you, President. Muchas gracias, At presidente. the offset, I wish to express our Vaya por condolences to the delante nuestro Russian más sentido Federation pésame for a the la atrocious Federación de terrorist Rusia por attack el of ataque last week. terrorista We atroz que se condemn all cometió la semana terrorism pasada. in all its Condenamos forms. el terrorismo en todas sus Malta was formas. proud to co-pen this resolution, which we have just adopted, which calls for a ceasefire for the month of Ramadan, leading to a lasting, sustainable ceasefire. With this resolution, the Security Council has clearly spoken out on the urgent and pressing need to stop the fighting. This is critical to alleviate the humanitarian catastrophe in Gaza. This resolution must now be immediately and unconditionally implemented by all parties. The fighting needs to stop without further delays. All hostages must be safely released. On this occasion, we also express our appreciation and support for the ongoing negotiations by Egypt, Qatar, and the United States. We sincerely hope that these diplomatic efforts can lead to tangible results in the coming days. Meanwhile, humanitarian access to the Gaza Strip is of critical importance to avert the risk of famine. There is the urgent need to expand the flow of humanitarian assistance and in demanding the lifting of all barriers preventing the necessary humanitarian assistance as requested by this resolution. In closing, President, a sustainable ceasefire must also be accompanied by a political urgency to build a durable foundation for peace. Malta reaffirms its commitment to a just and comprehensive resolution of the conflict based on a two-state solution along the pre-1967 borders, addressing the legitimate aspirations of both sides, with Jerusalem as a future capital of two states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security, in line with the relevant Security Council resolutions and internationally agreed parameters. I thank the representative of Malta for their statement. I give the floor to the representative of France. La palabra al representante de Francia.
Monsieur le Président, Mr. President, Señor presidente, France Francia se welcomes congratula por la the adoption aprobación of de la Resolution resolución 2728, more than 5 months after the beginning of the crisis in Gaza, caused by the terrorist attack waged by Hamas. It was high time for the Security Council to act. It was high time for it to establish a ceasefire. It was high time for it to demand the release of hostages. It was high time for it to call for comprehensive humanitarian access and mass aid at a time when famine is rife in Gaza. The adoption of this resolution demonstrates that the Security Council can still act when all of its members make the necessary effort to discharge their mandate. I wish in this connection to personally commend the permanent representative of the United States for the role played. The Security Council's silence on Gaza was becoming deafening. It is high time now for the Council to finally contribute to finding a solution to this crisis. This crisis is not over, alas, and our Council will have to remain mobilized and immediately get back to work. It will have to, following Ramadan, which finishes in 2 weeks, it will have to establish a permanent ceasefire. It will need to strive to see the recovery and stabilization of Gaza. Finally, and above all, the Security Council will have to get a political process back on track, a political process aiming to bring about the two-state solution, the only solution able to guarantee peace. Our Council, of course, cannot replace the parties, but its role will be a pivotal one. France will shoulder its responsibilities and will propose in the coming days an initiative within the Security Council. I thank you. I thank the representative Muchas of gracias France al for their representante de statement. Francia por I su give the floor to declaración. the Doy la representative palabra of al Switzerland. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor presidente. Suiza ha votado a favor de este proyecto de resolución y se congratula por su aprobación por el Consejo de Seguridad. Por fin, un signo de esperanza. Este voto debe marcar un retorno a un talante más humano en el conflicto en Oriente Medio, la dignidad humana y la decencia. Eso es lo que deben guiar, los principios que deben guiar a la comunidad internacional. Así es como el secretario general de Naciones Unidas subrayó esa necesidad en Rafah. El voto de hoy pone de manifiesto cuán importantes son los miembros electos, el peso que pueden tener cuando los bloqueos en el Consejo no le permiten cumplir con su mandato. Suiza ha trabajado sin descanso con todos los miembros del Consejo, a quien aprovecho para dar las gracias para la aprobación de esta resolución, con un ánimo siempre marcado por la solidaridad, un ánimo constructivo, conscientes del mandato que la Asamblea General nos ha confiado al elegirnos y también nuestra prioridad, que es la de proteger a los civiles. El objetivo que teníamos era un objetivo meridiano y compartido. Pedir sin ambajes a las partes del conflicto un alto al fuego inmediato que conduzca a un alto al fuego sostenible. Ya llegaba el momento que esa demanda concitada a Consejo en el Consejo. El alto al fuego inmediato es prioritario, pero no es más que el primer paso, habida cuenta de la situación humanitaria catastrófica en Gaza. Ya hace casi 6 meses que los civiles, empezando por niños y cientos de miles de desplazados, son presa de los bombardeos diarios, corren el riesgo de ser víctimas de hambre y epidemia en lugar de poder ir a la escuela o de poder ir a trabajar sin peligro. Esta situación debe cesar de inmediato. La aplicación de esta resolución debería contribuir a que la población civil pueda recibir la ayuda humanitaria que tanto necesita por todas las vías de acceso posibles, así como les debe permitir recibir cuidados médicos, restaurar la infraestructura médica, aliviar el personal, la situación del personal médico para que pueda cumplir con su misión sin peligro. La resolución también traslada una demanda clara para la liberación inmediata e incondicional de los rehenes, que también, tanto ellos como sus familias, deben poder
vivir Their capture seguros. during the attacks of terror of October the 7th, which Switzerland strongly condemned, contravenes international law. Los actos terroristas del 7 de Today's octubre que outcome Suiza ha is a clear condenado en todo call to momento all conculca el parties derecho to cease internacional. El hostilities resultado and finally de la acción respect de hoy their debe ser un obligations llamado under a todas las international partes de law, cesar las hostilidades y in respetar particular por fin international plenamente sus humanitarian obligaciones and civiles human y rights derecho law. internacional, sobre todo humanitario de For the derechos humanos. resolution we have just Para la adopted to aplicación be eficaz de la effectively resolución que implemented, acabamos de aprobar, the el alto immediate el fuego ceasefire must lead without inmediato delay debería to a lasting conducir sustainable sin ceasefire. espera a Similarly, un given cese the al catastrophic fuego humanitarian duradero, consequences that a habida cuenta de large-scale las consecuencias operation as humanitarias Rafah would have on the catastróficas que civilian tendría population una and operación humanitarian de operations, gran envergadura such en an Rafah operation sobre la must be población civil y avoided. las operaciones Mr. humanitarias. President, Se debe evitar que the esto Secretary ocurra. Señor General said Presidente, el yesterday secretario at the general Rafah ayer en crossing, Rafah dijo que it's ha time to llegado el silence the momento guns. de silenciar las Hope armas. La is being able esperanza to see the light in spite of the implica darkness. ser capaz de ver la With the luz a adoption of the pesar de las resolution tinieblas. today, Con la aprobación it de is la now resolución time de hoy ha to llegado el regain momento hope de volver and a to abrigar work esperanza, de together obrar todos juntos sin relentlessly descanso towards a para lograr prospect una of paz lasting duradera, peace, una a solución de los dos two-state estados solution where donde Israelis and israelíes y Palestinians palestinos can puedan live vivir side by y side in coexistir peace, en security paz, and seguridad y dignity. dignidad. Thank you. Muchas gracias. I thank the Doy representative las of gracias a la Switzerland for their representante de statement. Suiza por su I give the declaración floor to y the doy ahora la palabra al representative of China. representante de China. I thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor Mr. presidente. President, Presidente, China voted in favor of the China ha draft votado resolution a that favor has just del been proyecto put de to the vote. resolución que We acabamos de thank someter a Algeria, votación. Queremos dar las Mozambique, gracias a Argelia, and Mozambique other elected y al council resto members de for their miembros efforts. electos del Consejo por sus esfuerzos. Last Friday, El viernes the Security pasado, Council el Consejo voted de on the other Seguridad draft resolution votaba proposed otro by proyecto the de United resolución States on the que presentó situation in Estados Gaza. Unidos sobre la situación en China, Gaza. together with China, Algeria and junto con Russia, Argelia y Rusia, voted against it. votaron en contra. A comparison of the two drafts shows the Si se comparan differences. los dos proyectos, uno puede ver las The diferencias. current draft El proyecto actual is unequivocal and correct es in its inequívoco, direction, demanding da an instrucciones immediate ceasefire, y while the demanda previous one un alto al has fuego been inmediato, evasive mientras que el and proyecto de resolución ambiguous. anterior era evasivo y ambiguo. Demands Esta an resolución unconditional ceasefire, exige un cese while al the fuego previous one sin has condiciones, set mientras que el anterior preconditions for ceasefire. fijaba condiciones previas The para el current alto al draft fuego. reflects Esta the general resolución refleja expectations of the las international expectativas community generales and de la comunidad enjoys the internacional collective y support goza of the del Arab apoyo states, colectivo de while los the estados previous one árabes, mientras has que been el texto jointly anterior rejected había by sido the Arab rechazado states. de llano por los The estados differences árabes. between the two Las drafts diferencias entre boil down ambos to nothing, proyectos de but whether resolución there should be al an final immediate and unconditional se ceasefire, resumen en si and el whether alto al the fuego va a ser collective inmediato y sin punishment of condiciones the people of y si Gaza should be el allowed castigo to colectivo continue. al pueblo de On this Gaza issue, puede continuar. China, Sobre esta like cuestión, most China, members como la of the international abrumadora community, mayoría de los miembros de la has comunidad been internacional, very ha clear sido from the very outset. clara desde el principio. Whether we voted against it last Friday or in favor of it today, El our viernes vote votamos en was contra based y hoy hemos on our votado a favor de esta consistent position resolución and y eso propositions. dimana de nuestra propuesta y de nuestra posición que siempre ha sido coherente. After repeated vetoes of the Council Tras varios actions, vetos en el the United Consejo, States finally Estados decided Unidos to decidió stop finalmente obstructing the poner Council's fin demand for an y immediate dejar ceasefire. de Despite all obstaculizar this, la demanda a un alto al the fuego por parte del U.S. Consejo de still Seguridad. Pese a todo, tried Estados to Unidos ha find all intentado kinds of excuses and made hallar accusations against China. todo tipo de excusas The y eyes of the international community are acusaciones open contra and China, discerning. pero los ojos de The la comunidad accusations of the internacional U.S. están are abiertos. untenable. On the La posición de contrary, Estados Unidos es insostenible. it's because of China and other countries concerned, Y de hecho, because of our upholding of principles and gracias a justice, China, gracias a que then otros the U.S. países defienden we los force the principios de U.S. to justicia, realize hemos obligado a that Estados Unidos a it darse cuenta cannot de que no puede continue to obstruct the efforts of the seguir Council impidiendo los to esfuerzos del move Consejo in the right direction para and avanzar en la take dirección the adecuada decisive step. y And tomar pasos justice decididos. will prevail La in the end. justicia Mr. al final President, prevalecerá. Señor presidente, nearly 6 months after the outbreak of the Gaza conflict, over han transcurrido 32,000 casi innocent 6 meses después del estallido de la civilians have situación lost en their Gaza. lives. Más de For the 32.000 lives that civiles han have perdido la already vida. perished,
The Council resolution today comes too late, but for the millions of people in Gaza who remain mired in an unprecedented humanitarian catastrophe, this resolution, if fully and effectively implemented, could still bring long-awaited todavía puede traer esa esperanza tan anhelada. Las resoluciones del Consejo de Seguridad son vinculantes. Pedimos a las partes concernidas que cumplan con sus obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y que actúen debidamente tal como pide la resolución. Esperamos que los Estados que tengan influencia desempeñen un papel positivo y ejerzan influencia sobre las partes, incluido a través de todos los medios a su disposición para apoyar la aplicación de la resolución. To this end, all harm to civilians must cease immediately. Debe cesar el daño que se está infligiendo a los civiles de inmediato. The offensive against Gaza must be prevented at once. A ceasefire during the month of Ramadan is only the first step that must serve as the basis leading to a lasting, sustainable ceasefire and the early return of the people of Gaza who are forced to flee their homes. Pueda permitir el retorno de todos aquellos que se vieron obligados a huir de sus hogares. El bloqueo de Gaza the man-made barriers to access of humanitarian supplies must be lifted immediately to ensure that humanitarian supplies enter Gaza in sufficient quantities expeditiously to reach people in need in a safe and timely manner. We appreciate SG Guterres and the humanitarian agencies for their efforts. Israel must fully cooperate to open the Rafah and other land crossings. UNRWA is indispensable and irreplaceable for the people of Gaza to receive international humanitarian assistance. We urge all parties to fully restore funding to UNRWA as soon as possible. We categorically reject Israel's recent vicious campaign of attacks against UNRWA and the United Nations system as a whole. We welcome the efforts of Egypt, Qatar, and the United States to promote the release of the hostages and expect the speedy release of all hostages and detainees and their early return home. Mr. President, the Security Council, based on the adopted resolution today, continue to follow closely the situation in Gaza and get ready for further actions when necessary and ensure the timely and full implementation of its resolution. China will continue to make unremitting efforts together with all parties to bring an early end to the fighting in Gaza, alleviate the humanitarian catastrophe, and implement the two-state solution. I thank you, Mr. President. I thank the representative of China for their statement. I give the floor to the representative of Ecuador. Gracias, presidente. El Ecuador condena los ataques terroristas en Moscú y expresamos nuestra solidaridad a las familias de las víctimas y al pueblo ruso. Señor presidente, el proyecto que hemos considerado nació como una idea de los miembros elegidos de preparar un texto que pueda ser aceptable para todos los miembros del Consejo y le permita pronunciarse oportunamente frente a una situación humanitaria en constante deterioro. Por esto, el texto es corto y demanda un cese al fuego por el mes del Ramadán que permita aliviar la situación de la población civil al tiempo que exige la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y deplora la violencia contra civiles y todos los actos de terrorismo, incluyendo implícitamente los execrables actos cometidos por Hamas en octubre pasado. Asimismo, el texto toma notas de los denodados esfuerzos que vienen realizando Egipto, Qatar y Estados Unidos para lograr un acuerdo entre las partes en el conflicto que esperamos sean exitosos. El Ecuador ha votado a favor de este proyecto de resolución y se alegra de que haya sido adoptado. Valoramos la flexibilidad demostrada en esta ocasión por todos los miembros ante una situación tan apremiante como la que se vive en Gaza. Debemos ahora todos velar por la implementación completa, efectiva e inmediata de lo que hemos decidido. Muchas gracias.
I thank the representative of Doy las Ecuador gracias al for their representante de statement. Ecuador por su I declaración. give the floor to Doy the ahora la palabra representative of Guyana. al representante de Guyana. Thank you, Mr. President. Gracias, señor presidente. Guyana condemns the terrorist Guyana attack condena that el ataque occurred terrorista in Moscow de last Moscú week de la and semana also pasada. extend our Y quiere condolences to the trasladar su government and pésame people of al Russia. gobierno y al pueblo de Mr. Rusia. President, colleagues, Guyana is pleased that this Council has finally been able to adopt a resolution which demands an immediate ceasefire, albeit for the month of Ramadan, leading to a lasting and sustainable ceasefire. After more than 5 months of a war of utter terror and destruction, a ceasefire is the difference between life and death for the hundreds of thousands of Palestinians and others. This demand comes at a significant time as Palestinians are observing the holy month of Ramadan. Sadly, this year's Ramadan is different for Palestinians, fatally different. The observance began as people weep over the killing of their loved ones, while bombs and bullets continue to fall indiscriminately around them. 17,000 children began Ramadan as orphans owing to this war. 70,000 families began Ramadan without a home, all rubble. Another 290,000 homes severely damaged. Instead of being in their homes, the sacred place where they usually pray, break fast, and commune with family and friends during this holy month, 3/4 of the population of Gaza donde rompan el ayuno con familia y amigos durante este mes sagrado. 3/4 de la población de Gaza vive desplazados internos. El Ramadán es un momento en el que las familias se reúnen para comer por la noche, compartir alimentos, compartir bendiciones con los menos afortunados. Pero para la población en Gaza es el hambre lo que ven. Las mujeres, los niños se ven desproporcionalmente afectados. Los alimentos se les están retirando. Representan la mayoría de los que han perdido la vida, la mayoría de los que padecen hambre. Al mismo tiempo, las familias de los rehenes siguen viendo como no tienen viso de ver el retorno de sus seres queridos. Los palestinos viven la misma angustia cuando esperan sus familias, cuando esperan a sus seres queridos que están detenidos ilegalmente y que no pueden volver a su hogar de Israel. Guyana recalca la demanda a la liberación incondicional e inmediata de todos los rehenes, pero también de todos los palestinos que están detenidos en prisiones israelíes sin juicio. Colegas, la realidad de la población de Gaza desde el 7 de octubre no ha dejado de empeorar día tras día, mientras la potencia ocupante no cesa de cometer atrocidades. Habida cuenta de esta realidad, el consenso de los miembros electos del Consejo es algo que ha llevado a Guyana a colaborar con sus miembros electos para presentar este proyecto de resolución para un alto el fuego inmediato, la liberación incondicional de los rehenes y para que llegue la asistencia humanitaria. Y en ese sentido queremos dar las gracias al coordinador del E10, su excelencia, el embajador Pedro Comisario, y a la delegación de Mozambique por haber encabezado este proceso. También queremos dar las gracias a los colegas del E10 y también a los 5 miembros permanentes por hacer las cosas como se debe para con el pueblo palestino. Ya era hora, pero sigue siendo lo correcto poner fin a estas atrocidades que se están perpetrando contra el pueblo palestino. Pero esto no es más que el comienzo. Lo que tenemos por delante ahora es obrar para el cumplimiento pleno de esta resolución y las resoluciones anteriores, incluida la 2712 y la 2720. En ese sentido, Guyana quiere pedir el respeto, el apego pleno a estas resoluciones. Por último, señor presidente, distinguidos colegas, el mes sagrado de Ramadán terminará en apenas 15 días y es fundamental que el Consejo immediately redouble efforts to bring about the lasting and sustainable ceasefire this resolution calls for, to secure the release of hostages and to massively scale up humanitarian assistance. This is absolutely necessary to save lives, begin the reconstruction of Gaza, and to create a free state of Palestine with which Israel peacefully coexists. I thank you. I thank the representative of Guyana for their statement. De Guyana I por give su the floor to the declaración y doy ahora la representative of palabra Sierra Leone. al representante de Sierra Leona. Mr. President,
Señor presidente, Sierra Leone also expresses deepest Sierra Leona condolences to también the quiere government and expresar people su of más the Russian sentido Federation pésame al following the pueblo heinous y al terrorist gobierno de attacks la last week. Federación de Rusia tras los terribles Terrorism and ataques acts of terroristas terrorism de in all la semana forms and pasada. manifestation Los actos are terroristas en todas sus condemnable formas y and manifestaciones unjustifiable. son injustificables Mr. y President, deben ser condenados. the consideration and adoption of Señor Resolution presidente, el examen de la adopción de la 2728, resolución 2728, co-penned by the elected 10 members of the corredactado por Council, los 10 miembros including electos Sierra del Leone, Consejo, incluida was born Sierra out of the Leona, need to address the current plight of the Palestinians in dimanó the de la Gaza Strip, necesidad de tratar la terrible especially situación de during los this holy month of palestinos en la Ramadán, Franja de Gaza, sobre todo a en time este mes traditionally sagrado filled del with Ramadán, peace, un love, and tiempo devotion normalmente en amongst el que impera families la and paz, communities. el amor, la devoción entre las familias y las We recognize the comunidades. Palestinian people's collective struggle, El pueblo facing each day palestino in hardship, tiene que loss, vivir displacement, and hunger. la pérdida, desplazamiento, With that hambre in día mind, tras the día, E10 una initiated the situación harto resolution just difícil, adopted, y la resolución que built acabamos on de the aprobar purposes and principles of the UN afianza los Charter, principios y propósitos including de the la Carta de las Naciones responsibility of the Unidas, Security incluida la Council responsabilidad que in le the incumbe al United Consejo de Nations Collective Seguridad Security Scheme, de atender a la paz y a la seguridad with a clear colectiva. imperative to act as mandated, Es but imperativo also with the actuar, establishment pero of a también moral es and political imperativo imperative. crear The Security un Council imperativo demands an moral y immediate político. El Consejo ceasefire de for the month Seguridad of Ramadan, exige el alto el expected by fuego all durante el mes de parties, Ramadán, leading to a que se espera lasting, respeten sustainable las ceasefire. partes y que conduzca a un cese al The fuego fighting must duradero. stop. Los The combates killings deben must stop. cesar, los asesinatos The deben suffering and cesar, collective el punishment must sufrimiento, end. el castigo colectivo The parties to deben the conflict terminar. are Las under partes en el obligation to conflicto tienen la respect this obligación de demand of the respetar Security esta Council. demanda del Consejo de Seguridad. The parties are urged to Las fully partes implement les this exhorta que resolution apliquen plenamente esta 2728, resolución as well as 2728, resolutions así como las 2712 and resoluciones 2712 y 2720. 2720. States with influence are Los urged to estados apply que the tengan necessary pressure on the influencia se parties les to pide implement these también que resolutions. ejerzan su influencia sobre las partes para la We continue aplicación to de estas support the resoluciones. diplomatic efforts of Vamos a Egypt, seguir respaldando los Qatar, and esfuerzos de United Egipto, States Qatar y Estados as Unidos, complementary esfuerzos to the diplomáticos efforts como and clear esfuerzos demand complementarios of the Security Council. a la demanda clara del Consejo The de resolution Seguridad. just adopted La also resolución que demands acabamos de the aprobar immediate and también unconditional pide release of all hostages, la liberación as inmediata well y as sin ensuring condiciones de todos humanitarian los access rehenes, to así como el address their acceso medical humanitario and other pleno humanitarian para needs, atender a las necesidades humanitarias recalling y that the taking of médicas. hostages is prohibited under international law. Recordamos que el derecho internacional prohíbe Mr. President, la toma de rehenes. Señor presidente, the resolution just la adopted further resolución que demands the acabamos de aprobar party to the también pide a las conflict, the partes parties en to el the conflict to conflicto comply with their que obligations cumplan under con sus international law obligaciones según el derecho in relations to internacional all persons they y detain. en relación con las personas This is detenidas. reinforced by the reiteration of the Esto Council's demand for the reforzado parties to con comply la with the obligation reiteración under de la international demanda del law, Consejo de including international Seguridad que humanitarian pide el law and cumplimiento human con el rights derecho law internacional to humanitario protect de all derechos civilians, humanos, que deploy las attacks partes tienen against que proteger civilians a and los civilian civiles, objects, tienen que violence and evitar ataques contra hostilities los against civiles, objetos civilians, civiles, and all hostilidades acts of contra los terrorism. civiles y cualquier acto de terrorismo. Recognize that half of the population in the Gaza Reconocemos Strip que are la mitad de facing acute población food shortages, palestina with the imminent risk of vive famine. bajo una gran The carencia, emphasis vive on the ante el urgent riesgo need to inmediato de expand the flow of hambruna, humanitarian de ahí que sea tan assistance to urgente que la and ayuda reinforce the humanitaria protection of llegue civilians in the y entire se Gaza fortalezca Strip la protección de is los most civiles y en todos los significant. civiles. Es más importante esto This demand is further que reinforced by the nunca. Esta reiteration demanda of the está further fortalecida demand por for the lifting of all la barriers to the provision of demanda humanitarian de assistance que se at levanten scale. todas las barreras al The suministro de focus on the ayuda humanitarian humanitaria. needs of the Palestinians in the Gaza Centrar la Strip atención en is las aimed necesidades at humanitarias de restoring los their human palestinos dignity. tiene por objeto In a restaurar similar su way, dignidad humana. the resolution recognizes the Análogamente, la dignity resolución of the reconoce la hostages dignidad and de the los detainees. rehenes y de los detenidos. Mr. President, Sierra Leone abstained on the Presidente, vote on Sierra the Leona oral se amendment abstuvo proposed by the Russian Federation, en la enmienda propuesta even por though la noting the Federación de explanation by the Rusia, Russian pese a Federation, haber tomado nota but de la compelled to ensure explicación that de the la Federación de objective of Rusia. demanding an immediate El ceasefire is objetivo de met. pedir un alto al The fuego conflict inmediato se impacts both cumple. Israel and Palestinian Las partes civilians. en el conflicto. Therefore, the demand for an immediate ceasefire for the month of La demanda Ramadan al cese al fuego must lead to a durante el lasting, mes sustainable de ceasefire. Ramadán. It must lead to a Creemos permanent cessation of que tiene que hostilities, llevar al and cese for Israel permanente and de las Palestine to live side hostilidades by y side in peace, tiene que security, and conducir a que Israel y stability. Palestina puedan The vivir ceasefire
ceasefire must lead towards coexistir the en paz y path of a estabilidad. two-state solution. We will Reencauzando el continue in camino our hacia la solución de resolve los and dos support for estados. the Vamos a two-state seguir solution, resueltos the only apoyando viable la solución pathway de los dos to estados, que es el end único the camino occupation viable para and poner fin resolve this a la prolonged ocupación conflict. y resolver I este thank you. conflicto que ya dura demasiado tiempo. I Muchas thank the gracias. representative of Muchas gracias Sierra al Leone for representante their de Sierra statement. Leona por su I declaración. give the floor Doy to ahora the la palabra representative of the al United Kingdom. representante del Reino Unido.
I'd like to start by offering the UK's sincere condolences for the terrorist attack at the Crocus City Hall near Moscow. Our deepest sympathy goes to the families of the many victims. President, the United Kingdom has long been calling for an immediate humanitarian pause leading to a sustainable ceasefire without a return to destruction, fighting and loss of life as the fastest way to get hostages out and aid in. That is what this resolution calls for and why the United Kingdom voted yes on this text. President, Israel continues to reckon with the brutal horror of the October 7 attacks, and innocent hostages continue to be held by Hamas in Gaza. Israel has a right to defend itself and ensure such an attack can never happen again. We regret that this resolution has not condemned the terrorist attacks perpetrated by Hamas on the 7th of October. The UK condemns these attacks unequivocally. This resolution sets out the urgent demand for the unconditional release of all hostages, and we welcome the ongoing diplomatic efforts by Egypt, Qatar, and the United States to this end. The intense suffering of innocent Palestinian civilians in Gaza shows no sign of abating, and a humanitarian catastrophe is unfolding before our eyes. The resolution sends a clear and united message on the need for international humanitarian law to be upheld and for aid to be scaled up urgently, including the lifting of all barriers impeding its delivery. President, the UK Foreign Secretary and Prime Minister have reiterated these messages in our contacts with Prime Minister Netanyahu and other senior Israeli political leaders in recent weeks. We call for this resolution to be implemented immediately. President, we need to focus on how we chart the way from an immediate humanitarian pause to a lasting, sustainable peace without a return to fighting. That means the formation of a new Palestinian government for the West Bank and Gaza, accompanied by an international support package, removing Hamas capacity to launch attacks against Israel, Hamas no longer being in charge of Gaza, and a political horizon which provides a credible and irreversible pathway towards a two-state solution of Israel and Palestine living side by side in security and peace. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for their statement. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Mr. President, Señor Presidente, distinguished colleagues, distinguidos colegas, Russia voted in favor of the draft resolution prepared by the 10 non-permanent members of the Security Council. It is of fundamental importance that the UN Security Council for the first time is demanding the parties the observance of an immediate ceasefire, even if it is limited to the month of Ramadan. Unfortunately, what happens after that ends remains unclear, since the word lasting could be interpreted in various different ways, and that is very telling.
Those who are providing cover for Israel still want to give it a free hand. We very much want to believe that this wording will be used in the interests of peace rather than advancing the inhumane Israeli operation against the Palestinians. The word permanent would be more precise, and we are disappointed that it did not make it through. But nevertheless, we believe it is fundamentally important to vote in favor of peace. Nevertheless, the Council must continue to work on achieving a permanent ceasefire. We also note what is contained in the resolution, the demand for an immediate and unconditional release of the hostages. On the 22nd of March, there was another very tragic day in the history of the Security Council when, through intrigues and blackmail, they tried to put us on the wrong path and to coerce us to adopt a document that not only didn't contain a demand or at least a call for a ceasefire, but essentially was presented, as the permanent representative of Algeria said on that day, as a license for the further killing of Palestinians. Neither we nor our Algerian and Chinese colleagues could allow that. From the first day of the escalation in the Palestinian-Israeli conflict zone, the Russian delegation has been calling upon members of the Security Council to respond to the unprecedented upsurge in violence with precise and an unambiguous demand for an immediate, permanent ceasefire in the Gaza Strip, and so doing fulfilling its mandate for the maintenance of international peace and security. Today, during the vote on our amendment, we once again saw the true face of our colleagues on the Security Council, and we realized who truly wants to end rather than suspend the inhumane Israeli operation. We would like to point out the following. What took place today is a response to those who criticize the veto power of the permanent members of the Security Council, because if we hadn't used it, if Russia and China hadn't used it on the 22nd of March, instead of a short text that could end the violence in the Gaza Strip, we could have ended up with a very harmful text in a US resolution that not only didn't demand a ceasefire, but also essentially would have given Israel a license to continue its actions against the Palestinians, including in Rafah. In conclusion, I would like to remind the representative of the United States, who time and again accuses the Council of not being able to condemn attacks on Israel, and Russia of not being able to condemn the 7th of October terrorist attack. On the 18th of October, the U.S. delegation had an opportunity to adopt the Brazilian draft resolution with a clear condemnation of the 7th of October and with a humanitarian pause. And yet, in that wording that we presented to Washington, that was insisted upon by Washington. I remind you that at that time, the delegation of Russia, when voting on the resolution, abstained, but the United States vetoed the Brazilian text. Therefore, you should only accuse yourselves. We must not return to this moment endlessly. The 6 months that have taken place since the 7th of October, the Hamas actions that have repeatedly been condemned by all members of the Security Council in their national capacity. Israel responded with inhumane crimes and the collective punishment of the Palestinian people, as a result of which more than 32,000 entirely innocent citizens have died, the majority of whom are women and children. Just think about those numbers. I would also like to remind you that immediately and unambiguously Russia condemned what took place on the 7th of October, and there's no need to continue speculating on that subject. We know firsthand what international terrorism is. Unfortunately, we faced a monstrous manifestation of it. It's a brutal face of terrorism once again. The 22nd of March terrorist attack committed on the territory of our country. El 22 de marzo que se cometió en el territorio de nuestro país lo demuestra.
took at least y se llevó por 143 entirely delante innocent al lives, menos 143 the very vidas least of inocentes, 143 entirely al innocent menos civilians 143 who were shot in civiles cold totalmente blood, inocentes and we a los que have se les faced disparó such a sangre manifestations of fría. terrorism also Y in the estas 90s, manifestaciones del terrorismo las and we vivimos suffered heavy también losses as a en result. los 90 y tuvimos We are grateful pérdidas to all of gravísimas como those who resultado de today ello. Damos express las their gracias condolences. a todos aquellos Thank que you. hoy han expresado su pésame. Muchísimas gracias. I thank the representative of Russian Doy las Federation gracias for al their representante statement. de la Federación de Rusia I por shall esta now intervención. make a statement in my Procedo a hacer una capacity intervención as a en mi representative of capacidad Japan. como representante del Japón. The humanitarian situation in Gaza La is situación catastrophic, humanitaria en even Gaza during es the holy month of catastrófica, Ramadan, incluso durante with el mes high sagrado levels of del Ramadán, food con insecurity, unos niveles elevados de imminence inseguridad alimentaria, of famine, and nearly 1.5 million la people hambruna que se sheltering in acerca y Rafah, casi 1,5 millones de struggling personas each day for their refugiados survival. en Rafah que We luchan deeply cada día por mourn the sobrevivir. tens of thousands of lives lost in the conflict, Lamentamos starting from profundamente las October decenas de 7th miles de vidas que se terrorist perdieron en el attack, conflicto, and thereafter on the ground. empezando el día 7 de octubre con In el this ataque. vein, it En is esta misma absolutely línea, essential for the es Security esencial Council to que el demand an Consejo de immediate Seguridad ceasefire for the pida month of un Ramadan, alto al fuego respected by inmediato all para el mes parties, de Ramadán, leading respetado to por todas lasting, las partes, sustainable y que esto ceasefire in lleve Gaza. a un alto al fuego sostenible We, en Gaza. all Council members, also Nosotros, need to demand the todos los immediate miembros and del Consejo, también unconditional tenemos que release of exigir all la liberación hostages, inmediata e as well incondicional as de ensuring todos los humanitarian rehenes, access to y address their también que se medical and garantice el other acceso humanitarian humanitario needs. para tratar This sus is why necesidades Japan, médicas as one of y the humanitarias. Por ello, el co-holders, Japón, has como uno tabled de the los draft cotitulares resolution. de este proyecto de We resolución, welcome the contribuyó a la Council was presentación able de la to misma. pass a resolution Agradecemos proposed que el by the Consejo E10 haya today. podido adoptar una In resolución que addition, we propusieron los 10 strongly miembros support the electos. ongoing diplomatic Además, efforts, in apoyamos los particular the esfuerzos four-party diplomáticos, talks sobre todo towards a las ceasefire in conversaciones a cuatro connection with the bandas release of hacia all un alto al fuego en remaining relación con la hostages. liberación también de todos los rehenes We believe that restantes. ceasefire could pave Consideramos the path que el alto towards al fuego sustainable peace and stability in allanará the el region, camino hacia which una is paz what y the estabilidad international community sostenibles en la región, voices to que us es lo every que day. la comunidad Japan will internacional nos continue to pide work a at the diario. Council to El Japón achieve seguirá that path. trabajando I con el thank you. Consejo para lograr este objetivo. I resume function as the Reanudo mis President of the funciones Council. como presidente del Consejo I now give the y floor ahora to the ofrezco permanent la observer palabra of al the observador observer state of permanente Palestine. del Estado observador de Palestina. Mr. President, Señor presidente, I wish to begin my statement en primer by lugar, conveying deepest condolences queremos expresar nuestro más to the sentido government, pésame people, al gobierno, and my good friend al Vasily. pueblo Our condolences y a mi buen amigo of the Russian Federation following the horrific de la Federación de Rusia terrorist attack por in el Moscow. ataque terrorista We tan terrible express que se ha our producido sympathy to en the Moscú. bereaved families Expresamos and stand nuestro in pésame solidarity a las with our familias Russian y brothers declaramos and nuestra sisters solidaridad in these con difficult nuestras days. hermanas y con nuestros hermanos rusos Mr. en estos President, momentos tan tristes. It has taken 6 Señor months, presidente, 6 meses, over 100,000 Palestinians killed and maimed, 2 million displaced, 2 millones de and famine desplazados, cientos de for this council palestinos to finally muertos y demand mutilados y una an hambruna immediate ceasefire. para que el Consejo finalmente exigiera A un alto al vote fuego for humanity inmediato. to prevail, Un voto porque for se life mantenga to prevail. la humanidad, porque la vida The Palestinians pueda in Gaza mantenerse. pleaded and Los appealed, palestinos en Gaza shouted, rogaron, imploraron, cried, lloraron, cursed, gritaron, maldijeron, rezaron, defied the odds to survive time and time again, intentando sobrevivir una y and otra yet vez. continue to face death, Y aún así seguían destruction haciéndole and frente a la displacement, muerte, a la destrucción, deprivation al and disease, desplazamiento, a la and desposesión y a la an enfermedad, occupation y a una made famine. ocupación They are bombed, que está besieged, llevando a la buried hambruna. under the rubble Se les of the houses they bombardea, had están built. asediados y están They are enterrados killed bajo in their los escombros homes, de las casas que habían in the construido. streets, Mueren en sus in casas, hospitals, en las calles, in en ambulances, los hospitales, in en UN las shelters, ambulancias, en and refugios even in tents. de las Naciones Unidas y en Their tiendas de campaña. ordeal must come to an end Esto tiene que acabar. and must come to an immediate end now. Tiene que acabar de manera As inmediata we speak, ya.
Mientras que estamos aquí reunidos, las familias se preparan para terminar con el ayuno y echan de menos a sus seres queridos en torno a la mesa. Y sin embargo, no encontrarán que darle a sus hijos. De hecho, no tienen casa que les acoja y tampoco tienen una mesa alrededor de la cual sentarse y tampoco tienen platos que llenar ni alimentos que consumir. Han perdido sus hogares, han perdido seres queridos. Algunos siguen atrapados bajo los escombros. Imagínense ser un padre con unos hijos debajo de los escombros y otros vivos, roto, pero obligado a continuar por los que quedan. Ayer los cristianos palestinos celebraron el Domingo de Ramos en iglesias destruidas y asediadas que se han convertido en refugios en Gaza. Se reunieron rodeados por la muerte y estaban rezando por la resurrección. Las familias palestinas, sin embargo, no pueden declarar luto porque tienen que buscar la manera de sobrevivir y de ayudar a sobrevivir a lo que queda de su familia. Señor presidente, cuando se están cometiendo estas atrocidades a plena luz del día contra civiles inocentes, incluidas mujeres y también niños, lo correcto, lo único que se puede hacer moralmente, jurídicamente y políticamente es poner fin a esa situación. No puede haber justificación para los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio. Aceptar cualquier justificación por estos delitos sería, de hecho, renunciar a nuestra humanidad y destruir el Estado de Derecho internacional. Señor presidente, hace 2 meses, el Tribunal más alto a nivel internacional, la CIJ, determinó que había un riesgo claro a que había un indicio claro de que se podría estar cometiendo genocidio en Palestina. Y le ordenó a Israel que adoptara medidas inmediatas relacionadas con los asesinatos en masa de los palestinos, relacionados con impedir que los palestinos recibieran lo que necesitan para la sobrevivencia y también la incitación al genocidio. Sin embargo, en lugar de cumplir con esta orden vinculante de la Corte, Israel ha insistido en la comisión de los delitos. Sus líderes han dicho con toda claridad que Israel es responsable de la hambruna que se está produciendo en Gaza y que están utilizando el hambre como arma de guerra. Le han pedido a Israel que no utilicen la ayuda humanitaria como moneda de cambio. Han hablado de un desastre causado por el hombre, es decir, una ocupación israelí convertida en un desastre. Le han pedido a Israel en repetidas ocasiones que detenga el bombardeo indiscriminado y que salve las vidas de los civiles, pero sin embargo no ha tenido efecto. También se le ha pedido que den refugio a los civiles, pero sin embargo Israel los sigue atacando, incluso en los hospitales y en los refugios. Les han atacado precisamente en aquellos lugares a los que les había dicho que acudieran. Y los mataban si se quedaban y los mataban si se marchaban. Y ahora sigue amenazando con una operación terrestre en Rafah a los que los ha empujado y donde están confinados
al borde de la franja de Gaza, otro intento de intentar desplazar a nuestro pueblo por la fuerza. En lugar de escuchar los llamamientos, Israel ataca a los que pronuncian estos llamamientos y sobre todo continúa con la incitación que está lanzando contra las Naciones Unidas y a su secretario general, a quien reconocemos su valía. Sus organismos, sobre todo el UNRWA, que es un elemento esencial para la supervivencia de los palestinos. Dicen que colabora con los terroristas y que las Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Antonio Guterres, y cito, se ha convertido en un órgano antisemita y antiisraelí que acoge el terror y lo envalentona, señalando con el dedo al secretario general y a las Naciones Unidas. Esta incitación ultrajante tiene consecuencias reales para las Naciones Unidas y para el personal humanitario. Allí en el terreno, que se convierten en blancos, que son asesinados, arrestados, torturados, humillados y acosados. Y también tiene consecuencias reales para los palestinos, porque Israel lo utiliza como un pretexto para bloquear la ayuda humanitaria que debía distribuirse. Ya es hora de que todas estas medidas israelíes lleven a una reacción internacional seria, una que imponga consecuencias para estos crímenes en lugar de hacer la vista gorda y en lugar de hacer llamamientos que Israel ignora. No hay humanidad cuando nuestras vidas resulta que no valen nada. No hay normas si no se ejecutan. And Israel has been treated as a state above the law for so long ha estado al margen de la ley durante tanto tiempo que parece que ya no tiene que ocultarse ni tan siquiera cuando actúa de esta manera. Desde la limpieza étnica al genocidio. Our agony is caused by Israelis' actions, Israel causa nuestra agonía, pero también la impunidad con la que actúa y el hecho de que los países no hayan adoptado medidas decididas para detenerlos y que muchos siguen tratándolo como un aliado, incluso mientras que comete estas atrocidades. Señor presidente, queremos expresar nuestro agradecimiento a los E10, a los 10 electos, a todos, por haber presentado esta resolución. Y agradecemos la adopción por parte del Consejo. Queremos darle las gracias a Argelia por representarnos y a todos los demás países árabes en esta tarea. Queremos agradecer la unidad árabe al pedir un alto al fuego inmediato. Este tiene que ser un punto de inflexión que lleve a salvar vidas en el terreno. Tiene que ser esta una señal para el fin de las atrocidades y del ataque a nuestro pueblo. Se está asesinando a una nación. Están desposeyendo a una nación. Están desplazando a una nación. Ahora ya desde hace décadas. Pero jamás a esta escala. Y jamás de esta manera tan flagrante. Desde 1948 hasta 2024 hemos sufrido. Hemos sobrevivido. Hemos resucitado tan solo para volver a hacer frente a la muerte una vez más. La vida tiene que continuar en Gaza. La vida tiene que continuar en Gaza. La libertad tiene que prevalecer en Palestina. Desde hace 6 meses, cada uno de los palestinos en Gaza ha pasado por un sufrimiento intolerable, dolor, tragedia y pérdida. Esto tiene que parar.
Palestinian hostages, los rehenes Palestinian palestinos, las are not víctimas less deserving palestinas, of compassion no son menos and merecederos de la empatía y of de la outrage compasión, and solidarity. del ultraje y de la They solidaridad. must be freed Ellos from fear tienen que and quedar want, libres from del siege temor, and occupation, del asedio, from death de la and ocupación, dispossession. de la muerte, de la Families desposesión. must be reunited, Hay que volver a start reunificar to heal, las familias at least y from the hay que wounds empezar that can a actually be restañar healed. las heridas, al menos aquellas They que must be se given pueden the chance curar. to bury their loved ones, Necesitan recibir la to mourn oportunidad their de loss, enterrar a sus seres to rebuild queridos, what can be, de guardarles luto, even if de the ceasefire reconstruir happened lo que now se pueda reconstruir. and the siege was Incluso, lifted now, aunque ahora se it levantara would take el alto, generations se to produjera el deal alto el fuego with the y se trauma levantara and el the asedio, se devastation. tardaría generaciones en superar Mr. esta President, destrucción y este trauma. now that this council has Señor finally called presidente, ahora que for este a Consejo ceasefire, finalmente pide un alto all al fuego, forces should coalesce to todas make las partes sure it is enforced. tienen que unirse Apologies para to those garantizar que who se aplique y the world has ejecute. failed, Nos to disculpamos those that ante could have aquellos been a saved los que el and were mundo not. les ha fallado, los que podrían Save haberse the salvado lives y of no se those who salvaron. survived Salven las vidas de aquellos que han against all sobrevivido odds. a pesar Tell de them las dificultades. help is on the Y way. díganles que la ayuda Hold va de accountable camino. those Exijan who cuentas inflicted such a suffering aquellos que upon han them. causado este sufrimiento. End this injustice. Acaben End con it esta now. injusticia, acábenla All of this ya, is long overdue. porque ya es hora. And I thank you very much, Mr. Muchísimas President. gracias, señor presidente. I thank the permanent observer of Le the doy las observer gracias state al of observador Palestine for permanente his del statement. Estado observador de Palestina I now por give esta the floor intervención to the y representative ahora of ofrezco Israel. la palabra al representante de Israel. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias, señor presidente. Mr. President, at the outset, I want to express my deepest condolences to the Russian people and to the families of all the victims of the heinous terror attack on Friday. Terror must always be condemned in the harshest terms. The Security Council was justifiably very quick to condemn Friday's terror attack in Russia. Just as it was waited no time to condemn the terror attack in Iran against a police station back in December. Yet still, to this day, the Council refuses to condemn the most widespread and barbaric massacre suffered by the Jewish people since the Holocaust. At least 137 people Al were menos murdered at Rock City Concert 137 Hall in Russia personas on Friday by murieron radical en una sala de jihadis. conciertos en Moscú And yes, almost 6 a months manos de ago, unos nearly yihadistas 400 people were radicales. murdered at the Sin Nova embargo, hace Music unos meses Festival in 400 Israel personas by the murieron radical y fueron jihadists of asesinados Hamas. por los yihadistas Why does the radicales de Security Hamas en un Council concierto. discriminate El Consejo, discriminate ¿por qué between Russians discrimina murdered at a entre concert rusos and asesinados en un Israelis concierto murdered at a e music israelíes festival? asesinados en Civilians, un dear concierto y colleagues, en un no matter festival de where they música? live, Son deserve to civiles, enjoy vivan donde music vivan in y safety and tienen que security. poder acudir And a the un Security concierto en Council toda should seguridad. have the El moral Consejo de clarity Seguridad to debería tener condemn la such acts claridad of terror moral equally, de condenar without los actos discrimination. de terror de manera igualitaria Sadly, sin today as discriminación. well, this Lamentablemente, Council hoy, una refused vez más, to el condemn the Consejo October se ha 7th negado a massacre. condenar la This is a masacre del disgrace. 7 de octubre. Es una desgracia. Colleagues, Colegas, it was the Hamas massacre that started this la war. masacre I de repeat, Hamas fue la que it was empezó the esta Hamas guerra. massacre La that masacre started de this war. Hamas Nearly empezó 6 months esta have guerra. passed, Ya han and the pasado Security casi Council 6 still has meses not y el condemned the Consejo child murdering sigue sin rapists that condenar began las this war. violaciones y los The resolution asesinatos just voted de upon mujeres que makes it cometieron. seem La as if the resolución que war acaban de started votar hace by parecer itself. que la guerra empezó por sí sola. Well, let me set the record straight. Pues Israel permítame did que
aclare la situación. Israel no empezó esta guerra y Israel tampoco la quería. Israel se retiró de Gaza hace 18 años. Nosotros queríamos coexistencia, un alto el fuego. Aquí pueden repetir las proclamas y también indicar lo que buscan los palestinos o no, pero eso no lo convierte ni en realidad ni en verdad. El representante palestino aquí está mintiendo cuando dice que su pueblo quiere vivir lado a lado con Israel. As you probably know, Además, he como does not sabrán, represent Hamas, no representa he does not a represent Hamas, the Gazans, tampoco representa they a did not los choose him to gazatíes, speak no for le them. han elegido para His que hable leader, en su nombre. President Abbas, Su líder, el refuses to presidente even condemn the Abbas, se massacre, niega a and he condenar continued la to pay masacre terrorists. y sigue. After Israel withdrew from Gaza, the acogiendo Palestinians terroristas. elected Hamas, a terrorist organization. Cuando Israel They se retiró de elected a Gaza, terror eligieron a organization. Hamas en Gaza. Hamas Eligieron a una organización converted every inch of terrorista Gaza y into a Hamas terror war machine, convirtió right cada under the kilómetro UN's cuadrado nose, maybe de with the help Gaza of en some of the una UN's máquina de agencies terror, like UNRWA. precisamente bajo la mirada de Naciones And Unidas y a lo Hamas mejor incluso con la initiated ayuda de ceaseless algunos funcionarios attacks de on Naciones Israeli Unidas en el UNRWA. civilians Se han throughout the producido past 18 ataques a lo years. largo de los últimos 18 años Thousands and contra thousands of indiscriminate civiles rockets israelíes, and missiles at cientos de civilians. lanzamientos de misiles y de Today, cohetes Hamas indiscriminados al is the territorio de most Israel. popular Hoy, movement Hamas es el among movimiento Palestinians. And más according popular to entre every poll, palestinos. the Y vast según majority cada of uno de los Palestinians sondeos, la gran support mayoría de los Hamas's palestinos massacre apoyan on la October masacre 7th, de not Hamas que only se in Gaza, cometió el also 7 in de Judea octubre, and no Samaria. solamente en This Gaza, is the sino también reality en you should Samaria, en face otros and you lugares. should Esa es la address. realidad a la que tienen que hacerle frente. Colleagues, while the Colegas, resolution fails to condemn la Hamas, resolución it no does condena state a Hamas, something that sí que dice algo should have been the driving que moral me parece que force. debería haber sido la This fuerza moral resolution impulsora. denounces the La taking resolución of hostages, recalling that denuncia it is la in toma de violation rehenes y of recuerda international que es law. una violación del derecho Taking internacional. innocent civilian hostage is a Tomar war como crime, rehén and a there is no civiles arguing that inocentes this is es what un crimen Hamas de has guerra. committed. Y eso es lo que ha hecho The Hamas. release of the hostages should La have been liberación the de number los one rehenes priority. no debería ser When it la comes to prioridad bringing número the uno. Cuando se hostages trata home, de the Security recuperar Council los must rehenes, not el settle for Consejo words alone, no tiene but take solamente que action, centrarse en real las palabras, action. sino que tiene que adoptar It is medidas unfathomable that when reales. it comes to Resulta releasing the hostages, inimaginable we que still cuando se only trata de see liberar a inaction. los rehenes, lo Not a único que vemos single es step falta de has been acción. taken No by se ha the dado ni un Council, solo aside paso from en este symbolic Consejo, words. aparte de palabras y Yet, gestos when it comes to the simbólicos. situation Sin in embargo, Gaza, cuando se the trata de Council la rushed situación en to Gaza, el take Consejo action. rápidamente adoptó medidas. You appointed a special coordinator Nombraron and a una established a coordinadora monitoring especial, mechanism. crearon The un Council mecanismo de visited Rafah vigilancia. to El see the Consejo aid estuvo shipments en Rafah para firsthand. ver las And the entregas de Secretary ayuda de General primera has mano. already Y el visited secretario Rafah general crossing ya ha twice. estado 2 veces en el cruce de Rafah. Why do our hostages not receive Nuestros concrete rehenes, action? ¿por qué no reciben What have you done medidas y to acciones advance their concretas? release? ¿Qué han hecho para impulsar su Colleagues, liberación? following this Council's Colegas, adoption of después de UNSCR la 2712 and 2720, adopción which de la both called for the release of the all 2712 y la hostages, Hamas 2720 did not de la stop liberación to de even los rehenes, contemplate for jamás even one ni moment. siquiera contempló durante un It should instante be la very liberación de los clear mismos. that as long Me as parece que Hamas tiene que estar refuses muy to claro release que the mientras hostages que in jamás the se diplomatic niegue a channels, liberar there is no los other way to rehenes en los secure their canales return diplomáticos, other no than hay otra through a manera military de operation. garantizar su So on the regreso one que a través de hand, una operación the militar. resolution Así says que, that por un taking lado, la civilian resolución hostages dice is in que tomar violation rehenes of civiles international law. incumple el derecho Yet, internacional. on the Sin other embargo, hand, por despite otro the fact lado, that you y a know pesar Hamas del hecho de que ustedes won't saben listen to your de que calls Hamas and release no the va a hostages, atender a sus you llamamientos de demand liberar a los rehenes, ceasefire. exigen un alto el fuego. Take a moment and think A about ver, this moral tómese un instante contradiction. y reflexione sobre esta contradicción moral. Your demand for a ceasefire Su without exigencia de un alto el conditioning fuego, it on the release sin of que the vaya hostages condicionada con la not liberación de only los is not rehenes, helpful, no solo but no it ayuda, undermines sino que además the efforts to socava secure their los release. esfuerzos It is
harmful to these efforts because it gives Hamas's terrorists, it gives Hamas terrorists the hope to get a ceasefire without releasing the hostages. All members of the Council, all members should have voted against this shameful resolution. Mr. President, where are these Council's actions
Why don't you designate Hamas as a terror organization? Even if there are council members here who would prevent this due to their political alliances with Hamas leadership, where are the moral efforts to advance such a designation? I wish to suggest an alternative text that should have been adopted by the Council if it wasn't so biased against Israel. The Security Council strongly condemns and deplores all abuses of human rights and, where applicable, violations of international humanitarian law by the terrorist group, including those involving violence against civilian populations, notably women and children, kidnapping, killing, hostage-taking, pillaging, rape, sexual slavery and other sexual violence, recruitment of children and destruction of civilian property. The Security Council demands that the terrorist group immediately and unequivocally cease all hostilities and all abuses of human rights and violations of international humanitarian law, and disarm and demobilize. The Security Council demands the immediate and unconditional release of all those abducted who remain in captivity. The Security Council recognizes that some of such acts may amount to crimes against humanity. Well, colleagues, I did not draft this text. Yo no he redactado you know el who texto. did? ¿Saben quién lo ha redactado? Council. Este Consejo. This is the resolution Entonces, adopted esta by es the la Council resolución 10 que years adoptó ago el when Consejo Boko hace Haram 10 años, kidnapped the cuando schoolgirls in Boko Haram Nigeria. secuestró a las So niñas I ask you escolares en again, Nigeria. Entonces le why pregunto lo can this siguiente. council call on Boko Este Haram Consejo, to lay down their ¿por arms, qué but the same puede cannot pedir a be Boko Haram que ponga demanded las of the armas, pero no murderous puede pedir lo Hamas mismo terrorists? a los Is the life asesinos of little terroristas de baby Hamas? Kfir Bibas ¿Qué pasa worth que less than the la life vida de of esos Nigerian bebés, child? de los bebés Sadly, israelíes it's for the same valen reason menos que why las you can de los condemn bebés de terror Nigeria? attacks in Ese es Russia el mismo and Iran, motivo por el que but not pueden in condenar Israel. los ataques terroristas This en Rusia y en Irán, council, pero no en Israeli Israel. blood Para is este cheap. Consejo, la This sangre de is a Israel es travesty, barata y and esto I'm disgusted. esta es una Thank you, afrenta. Mr. President. I thank the Gracias, señor representative of presidente. Israel for their statement. Gracias al representante de I now Israel give por the su floor to the declaración. Doy ahora la representative of palabra Yemen. al representante de Yemen. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Mr. President. Muchas gracias, señor presidente. It is my honor to deliver the statement on behalf of the Arab Group. En nombre del Grupo Árabe. At the outset, I would like to congratulate you and congratulate Japan on presiding over the Council for this month. I also thank you for holding this session. We would also like to express our condolences to our colleague Vasily and to the Russian delegation, as well as the Russian government and people for the terrorist act that claimed the lives of dozens of victims. We condemn this terrorist act and we condemn terrorism in all its forms. The Arab Group would like to thank the E10 for tabling this concise and humanitarian draft resolution that was adopted by the Security Council. This resolution unequivocally and expressly calls for an immediate ceasefire in Gaza during the holy month of Ramadan, leading to a permanent and sustainable ceasefire. Given the urgency of this call from the Arab Group and the international community as a whole, especially in light of the dangerous and catastrophic deterioration of the humanitarian situation in Gaza, which can no longer be accepted or tolerated. The Arab Group would like to express its thanks and appreciation to all the members of the Security Council that engaged in a positive manner in the negotiations on this draft resolution, and we value the position of member states that voted in favor of this urgent humanitarian resolution. We also welcome the
adoption of Resolution 2728, which gives priority to the humanitarian dimension in order to save the lives of hundreds of thousands of Palestinians, to make sure that the Security Council once again is shouldering its legal and moral responsibilities in maintaining international peace and security, and to end the bloodbath in Gaza. The Arab group also reaffirms that we should consider this resolution as a first step leading to another binding resolution that stipulates the immediate ceasefire in the Gaza Strip in order to compel Israel to immediately and without any preconditions cease the war it has launched against the Gaza Strip. We also reaffirm that the efforts to reach an agreement on the exchange of prisoners and detainees and the ratification of a truce. This does not run counter to the call for an immediate ceasefire, as this call would contribute to facilitating and enhancing these efforts. Mr. President, this Council has been the hostage of political calculations and narrow interests that disregard the humanitarian and legal right to save lives, stem the bloodshed, and deliver urgent assistance to those in need without any obstacles. This lies at the heart of the responsibilities and functions of this Council. Adopting today's resolution comes as a response, albeit late, to the Palestinian victims and the calls of the international community for an immediate ceasefire in Gaza. We do hope that you will continue to work seriously and not just focus on a temporary ceasefire, but to work on reaching a comprehensive and final ceasefire to allow the delivery of all humanitarian assistance to Gaza without obstacles, to put an end to the crime of forceful displacement of Palestinians that seeks to uproot them from their lands. This resolution reaffirms that the Israeli occupation forces do not have free rein in perpetrating daily massacres against children and women, in preventing the delivery of humanitarian assistance, and in forcibly displacing Palestinians. The Arab group calls for an immediate compliance with today's resolution, and we warn against the consequences of moving forward with the occupation's plans to launch a ground offensive against the city of Rafah, which is the last safe haven for over 1.5 million Palestinian displaced persons. This will cause an unacceptable humanitarian catastrophe. Furthermore, the Arab group renews its position that rejects the policy of bias, cover-up, and protection for the plans of the Israeli occupation authorities at the expense of over 32,000 people who died and over 72,000 people who were injured, mostly women and children, in the Gaza Strip over the past 5 months of this brutal Israeli aggression. The Arab group categorically rejects the double standards that is prolonging this conflict in light of the complete failure to implement any resolutions on Palestine over the past 75 years. We also call once again for the complete implementation of all relevant Security Council resolutions, including resolutions 2712 and 2720 of 2023. Mr. President, the Israeli occupation forces continue with their crimes and their aggression and genocidal war against civilians in the Gaza Strip since the 7th of October. They're targeting women and children. They've even added fuel to the fire by adopting the policy of starvation against the Palestinian people to add to Israel's crimes against humanity and its blatant violations. Therefore, the Arab group calls on this Council to hold Israel accountable for its crimes and to impose strict sanctions on settlers in the occupied Palestinian territory, including
in Jerusalem, those who are perpetrating acts of violence against the Palestinian people or those who are inciting violence. The Israeli occupation should also bear the consequences of this brutal aggression and the brutal massacres against the residents of Gaza. They should bear the responsibility of rebuilding what their monstrous military machine has destroyed. They should pay reparations to all victims that died as a result of this aggression. In conclusion, Mr. President, the Arab Group reaffirms that it will continue with its efforts at all levels and in all fora to make sure that this Council shoulders its responsibility to make sure that the provisions of this resolution are implemented, provisions on an immediate ceasefire, on the delivery of humanitarian assistance without obstacles, to put an end to the policy of forcible displacement of the Palestinian people, and to provide international protection to Palestinians in the occupied Palestinian territory, and to hold Israel, the occupying power, accountable for all its crimes against the Palestinian people. The Arab Group also calls on all countries and international organizations to recognize without delay an independent Palestinian state along the lines of June 4, 1967, with East Jerusalem as its capital, and to accept Palestine as a full member state of the United Nations and its entities in order to end the suffering of this people and to restore some of their inalienable rights that they have been denied over the past decades, so that Palestinians can live in their independent states that is recognized internationally, that is a full member of the United Nations, similar to other countries around the world. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Yemen for their statement. There are no more names inscribed on the list of the speakers. The meeting is adjourned. Se levanta la sesión.